Buenas tardes, soy la doctora Magali Garza de México y es un honor compartir con ustedes en este curso virtual que tan amablemente me ha invitado la Federación Argentina de Radiología. Yo les voy a compartir esta charla acerca de la resonancia magnética preoperatoria en la paciente con diagnóstico reciente de cáncer de mama. Como una breve introducción, me gustaría recordar los avances que hemos tenido en la resonancia magnética en los últimos 50 años, desde que el doctor Damadian hizo el primer prototipo de una resonancia magnética en los años 70. Actualmente contamos con equipos hasta de 10 Tesla de manera experimental que han permitido avanzar en la medicina diagnóstica. Este avance también es notorio en el diseño de las antenas de mama, los cuales han mejorado de manera importante, aumentando el número de canales que se traducen en una mejor recepción de la señal y por supuesto en una mejora en la resolución espacial. Estos avances se han traducido en una alta resolución espacial, en una alta relación señal-ruido, alta resolución temporal y una franca mejora en la calidad de los estudios que se traduce en mayor sensibilidad y especificidad de la resonancia. Y en el campo clínico debemos agradecer a estos dos pioneros, investigadores, radiólogos alemanes que han hecho que la resonancia tenga el valor que tiene actualmente. La doctora Silvia Heiwan, que sigue siendo una líder, una radióloga prominente, y el doctor Kaiser, que desgraciadamente se nos adelantó recientemente. Estos dos eminentes radiólogos nos han permitido que la resonancia ocupe actualmente un papel primordial en el manejo multidisciplinario de la paciente con cáncer de mama. Las indicaciones de resonancia de mama son múltiples y han ido variando en el paso del tiempo, y la última actualización del Colegio Americano de Radiología las divide en tres grandes grupos. Uno de ellos es la resonancia de pacientes de escrutinio, específicamente las pacientes de alto riesgo, ya sea con un riesgo intermedio 15-20% o mayor del 20%, que es un riesgo alto. No hay ninguna duda que tiene un gran valor en este grupo la resonancia. El segundo grupo es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, que es la etapificación del cáncer de reciente diagnóstico, que es la resonancia preoperatoria, porque tiene muchas ventajas que vamos a discutir paso a paso en esta charla. Y un tercer grupo, que es la caracterización de hallazgos inconclusos, ya sea por imagen o clínicos, la posibilidad de detección de recurrencias y la detección de cáncer oculto. La Sociedad Europea de Imagen Mamaria tiene más o menos las mismas indicaciones, incluyendo también el tema de hoy, que es la resonancia preoperatoria, y ha incluido algunas nuevas, que son la descarga anormal de secreción por el pezón, la evaluación de lesiones de potencial incierto, llamadas lesiones B3, detectadas en mamografía y ultrasonido, y la indicación de realizar una biopsia guiada por resonancia. La Sociedad Europea se ha dedicado a clasificarlas también de acuerdo a la fortaleza de la evidencia científica, y así tenemos indicaciones absolutas, que son las pacientes de alto riesgo y el cáncer oculto, indicaciones relativas que varían de acuerdo a la evidencia demostrada. Y en este grupo tenemos la resonancia preoperatoria que vamos a hablar el día de hoy. En resumen, las pacientes que se benefician de una resonancia se pueden clasificar en tres grandes grupos.
El grupo 1, que son las pacientes con diagnóstico reciente de cáncer en una biopsia percutánea. El grupo 2 son las pacientes que ya tuvieron cáncer en búsqueda de cáncer residual y recurrencias. Y el grupo 3, que son las pacientes que van a tener cáncer, que son las pacientes de alto riesgo, más del 20-25%, que son candidatas a resonancia de mama. La premisa para el uso de esta indicación de la resonancia es la posibilidad de tener la mayor información posible que se traduzca en mejores tratamientos y en mejores resultados. Sin embargo, la literatura hasta ahora ha sido confusa y esta indicación permanece aún como una materia de debate, incluso de uso controversial. La evidencia científica a favor de la resonancia preoperatoria ha sido muy prolífica. Existen muchos artículos que avalan esta herramienta. Sin embargo, la evidencia en contra del uso de la resonancia preoperatoria no ha sido escasa, incluyendo algunos estudios randomizados y metaanálisis, todos básicamente por autores cirujanos que hablan que la resonancia no mejora los resultados y la sobrevida de las pacientes. Empezaremos por hablar de las ventajas de la resonancia preoperatoria y qué nos agrega en la vida diaria. Sabemos que la resonancia es el mejor método para definir el tamaño exacto del tumor y el que mejor concuerda con la histología. Es mejor que la mamografía y el ultrasonido para detectar multifocalidad y multicentricidad. Y esto es especialmente cierto en el cáncer lobulillar. Nos permite la detección de cáncer bilateral, así como la evaluación del complejo areola-pezón para definir conductas quirúrgicas. En casos especiales, donde tenemos sospecha de invasión a la pared torácica, lo puede hacer de una manera muy clara. Y también nos permite la detección de un componente intraductal extenso que sospechemos en mamografía o ultrasonido. Y recientemente la resonancia preoperatoria ha tenido un auge en la valoración de la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, método terapéutico que se ha incrementado recientemente en los centros de cáncer de mama, especialmente en los pacientes con tumores triple negativos y HER2. Hablando del tamaño tumoral, sabemos que la resonancia es el mejor método de imagen, como lo demuestran algunos casos que les pondré en este momento, como esta paciente de 35 años que acude por una masa palpable. Vemos con claridad que la masa se asocia a calcificaciones y también la mamografía nos dice que hay otros grupos de calcificaciones que nos hablan de multifocalidad o multicentricidad. El ultrasonido, por otro lado, nos dice que hay una zona de distorsión que es el componente invasor y nos permite con facilidad hacer la biopsia para el diagnóstico, pero la resonancia es espectacular en el tamaño exacto del tumor de esta paciente que midió más de 10 centímetros. En otro caso de un cáncer inflamatorio, vemos que la mamografía nos dice que existe aumento difuso de la densidad y un ganglio anormal. El ultrasonido nos habla de una masa de 4 centímetros, pero la resonancia en este caso nos habla de un tumor el doble de tamaño de lo que habíamos pensado. En la mamografía después de la biopsia podemos ver la distorsión, pero la resonancia nos dice que hay extensión hacia el pezón, que el cáncer está en 2 cuadrantes también. Y este otro ejemplo de una paciente con un cáncer de intervalo que acude por masa palpable un mes antes de lo que le tocaba su mamografía.
La mamografía es negativa y aún la tomosíntesis no nos mostró ningún hallazgo. El ultrasonido claramente demuestra una masa hipoecoica y la resonancia es muy clara, aún después de la biopsia señalando el sitio del tumor. Con un clip no logramos ver nada en la mamografía. Estas pacientes, que además ella contaba con historia familiar de riesgo, este es ahí el beneficio de la resonancia, nos hubiera demostrado este tumor un año o más tiempo antes de lo que nosotros lo vimos. Continuando con las ventajas de la resonancia magnética de mama y hablando en particular de la multifocalidad y multicentricidad, sabemos que la resonancia detecta cánceres adicionales en 1 de cada 6 casos de pacientes con cáncer. Esto queda reflejado especialmente en las pacientes que tienen mama muy densa, como esta paciente de 34 años que se encuentra en el puerperio con una masa palpable que fue biopsiada, una masa dominante, encontramos lesiones sospechosas de cáncer multifocal. La resonancia nos demostró que la paciente no solo tenía multifocalidad, sino que tenía multicentricidad con lesiones cercanas al pezón. Estos hallazgos hacen que la conducta quirúrgica varíe desde un 18 a 35% y lo hace de manera correcta hasta un 87%, lo cual incluye que sea necesario realizar cirugías un poco más amplias para evitar bordes positivos o recurrencias tumorales. Esto es particularmente cierto en el cáncer lobulillar, donde la evidencia ha sido creciente y basta con que veamos 2 casos de cáncer del lobulillar para entender toda la información que nos da la resonancia. Esta es una paciente de 48 años que acude por una masa palpable en la mama izquierda. Identificamos una distorsión. Incidentalmente encontramos calcificaciones sospechosas. Esta distorsión no es tan evidente en la proyección oblicua y estas son las calcificaciones que al analizarlas con magnificaciones miden hasta 3.5 centímetros de diámetro. Las calcificaciones son sospechosas, son pleomórficas y gruesas heterogéneas algunas, y tenemos algunos grupos adicionales que nos hacen sospechar lesiones adicionales en esta paciente. Hacemos ultrasonido de la mama izquierda y encontramos datos claros de multifocalidad en el ultrasonido con nódulos satélites, y en el ultrasonido orientado de la mama derecha solo encontramos algunas calcificaciones y un nódulo cercano al pezón, que es un hallazgo incidental. En esta paciente realizamos una biopsia bilateral y pedimos una resonancia porque el diagnóstico fue un cáncer lobulillar invasor en la mama izquierda y un cáncer in situ de alto grado en la mama derecha. La resonancia, como pueden ver, mostró una masa irregular en la mama izquierda con lesiones satélites que ocupaban un espacio mayor de 5 centímetros y en la mama derecha un realce no masa en empedrado segmentario que medía al menos 6.9 centímetros. Esta es la concordancia de las imágenes en la mama izquierda. Vean la diferencia entre la definición del cáncer multifocal con los 3 métodos, siendo muy clara la resonancia. Y en la mama derecha tenemos el sitio de las calcificaciones con un realce no masa y múltiples focos en este sitio de las calcificaciones que indicaban
la presencia de un cáncer in situ extenso. El nódulo que fue visto adyacente al pezón mostraba septos hipointensos típicos de un fibroadenoma que fue reportado en la patología de la mastectomía. En este otro caso de una paciente de 47 años que acude a su mamografía de rutina con historia familiar de cáncer, encontramos claramente una zona de distorsión que en la mama derecha se localizaba en el cuadrante superoexterno y medía por lo menos 4.5 centímetros. Hacemos un ultrasonido orientado al sitio de interés, encontrando una masa irregular y con criterios sospechosos de malignidad que medía 1.6 centímetros con una discordancia mayor de 1 centímetro si comparamos con la mamografía. Este dato es una indicación clara de hacer una resonancia de mama, además de que la biopsia de esta paciente reportó un cáncer lobulillar in situ con un foco de microinvasor. Entonces tenemos dos datos que nos hacen realizar una resonancia preoperatoria. Uno es la discordancia mayor de 1 centímetro y el otro signo es que este es un cáncer lobulillar y no tenemos la medida exacta para decidir el manejo quirúrgico. En la resonancia magnética se observó claramente la distorsión hipercaptante que fue vista en la mamografía, que por lo menos mide 3.5 centímetros. Además, se observan focos satélites a esta distorsión y la presencia de múltiples realces no masa con distribución lineal que confluyen hacia la zona de distorsión. Este hallazgo altamente sospechoso de un componente in situ extenso. La medida total de la distorsión más los realces no masa fue de 9 centímetros, lo cual fue comparado con el reporte histológico de la mastectomía simple que se le realizó a esta paciente. El diagnóstico histológico es muy concordante con la resonancia y fue un cáncer lobulillar in situ de 10 centímetros con un foco microinvasor menor de 1 milímetro. También se reportan en esta paciente lesiones de riesgo como la hiperplasia lobulillar atípica, que forma parte del diagnóstico de neoplasia lobular en esta paciente. Así, la resonancia aportó hallazgos importantes para el manejo quirúrgico. La evidencia científica del beneficio de la resonancia preoperatoria en estas pacientes con cáncer lobular es muy sólida y es por este motivo que en muchos países es una clara indicación de resonancia preoperatoria cuando el diagnóstico es un cáncer lobular invasor. Como lo demuestran varios autores, al analizar los cánceres lobulillares son los que con mayor frecuencia muestran un cambio en la actitud quirúrgica al realizar una resonancia preoperatoria. Continuando con las ventajas de la resonancia
preoperatoria, ahora hablaremos un poco de la detección de cáncer bilateral, que es una de las ventajas de este método. La incidencia de cáncer bilateral es variable en la literatura, con cifras de 3 hasta 20% en este artículo de la doctora Elizabeth Morris y Laura Lieberman. Muchas veces no tenemos sospecha en mamografía y ultrasonido de un cáncer bilateral, y la resonancia nos da una sorpresa, como en este caso, donde además de la masa dominante encontramos un nódulo en otro cuadrante, y en la mama izquierda una masa irregular hipercaptante que no habíamos visto en el ultrasonido ni en la mamografía. Second Look nos detecta el 80-90% de estas lesiones con facilidad y podemos biopsiarlas. En otro caso de otra paciente donde acude por una masa palpable izquierda y el ultrasonido nos da el diagnóstico claramente, incluyendo ganglios anormales, nos llamó la atención en la mama derecha una asimetría focal con distorsión en el cuadrante superoexterno, por lo cual indicamos una resonancia magnética para ver la extensión real del cáncer en la mama izquierda, que era muy extenso, multicéntrico, y para estudiar la mama derecha. Vemos que en el cuadrante superoexterno de la mama derecha no hay ninguna masa ni realce, lo cual descarta la presencia de un cáncer prácticamente por su alto valor predictivo negativo de la resonancia, que es cercano al 100% para cáncer invasor. Sin embargo, llama la atención que hay un nódulo hipercaptante que no habíamos visto en la mamografía y que llama la atención. Hacemos un ultrasonido orientado y confirmamos que hay un nódulo irregular de 6 milímetros en el radio de las 7 horas, que tiene criterios de sospecha y al cual biopsiamos, confirmando que es un cáncer invasor de alto grado nuclear que no habíamos visto en el ultrasonido previo. Aprovecho para comentar este artículo de la doctora Morris y Lieberman, donde ellos analizaron más de 1.300 resonancias y encontraron lesiones para biopsiar en la mama contralateral en un 32%. De esas 71 pacientes que fueron biopsiadas, fueron cánceres 12, lo cual representó un 20% de cáncer bilateral. Así es que no debemos olvidar la mama contralateral. Hay que buscar cáncer para cambiar la sobrevida de estas pacientes. ¿Qué más nos agrega la resonancia? Es excelente método para evaluar el complejo areola-pezón y la pared torácica en casos especiales de sospecha, que va a cambiarnos la actitud K. Es muy claro la utilidad de la resonancia en la enfermedad de Payet, como en este caso, mamografía negativa, tenemos una úlcera en el pezón y el ultrasonido muestra conductos anormales con masas isoecoicas en el interior, casi sin vascularidad. La biopsia nos reveló una enfermedad de... La resonancia nos reveló el tamaño exacto que no podíamos medir por ultrasonido, que fue mayor de 9 centímetros, y un componente invasor no sospechado. En esta otra paciente de 31 años con una masa palpable derecha de crecimiento rápido, no podemos evaluar con claridad la pared torácica porque no es posible ver los contornos. El ultrasonido puede ayudarnos a ver y
la parte posterior o intentar definir la pared torácica, y aunque las masas son bien definidas, esta masa quística compleja es altamente sospechosa de una neoplasia maligna por la evolución tan corta. La resonancia nos permite definir claramente la naturaleza quística compleja de esta masa que abomba y toma la piel, y también nos permitió descartar la presencia de tumor en el pectoral, demostrando únicamente edema y aumento de la vascularidad en la grasa prepectoral, que representa un hallazgo asociado a la alta carga tumoral en los ganglios linfáticos axilares, y se considera un signo de riesgo para recurrencia en esta paciente. Otra de las ventajas de la resonancia preoperatoria es la detección de un componente intraductal extenso que pueda cambiarnos el abordaje quirúrgico de la paciente. Esta ventaja de la resonancia la voy a ejemplificar con dos casos. Uno de ellos, esta paciente de 45 años con una historia de una biopsia quirúrgica en la mama izquierda con diagnóstico de papilomas. Tiene un patrón D con la mama muy densa, y en el área palpable solo veíamos que había algunas calcificaciones y una discreta distorsión de la arquitectura. El ultrasonido mostró retracción del pezón, conductos anormales y la presencia de múltiples nódulos retroairolares y algunos conductos irregulares con aparentes masas intraductales. Pedimos una resonancia en esta paciente porque ya teníamos una lesión de riesgo diagnosticada, que era la presencia de papilomas, y vemos la presencia de un realce no masa que ocupaba toda la región retroaerolar y varios nódulos irregulares dispersos en la mama. La concordancia con el ultrasonido es muy clara y se podía ver que todo lo que se encontraba visto retroaerolar correspondía con una lesión de alta sospecha de malignidad, incluyendo conductos anormales, mientras que la mamografía prácticamente no mostraba ningún hallazgo significativo. Estos datos se correlacionan con la anatomía patológica de la mastectomía, encontrando que esta paciente tenía un cáncer invasor de 8 centímetros con un cáncer in situ extenso de 8 centímetros con comedonecrosis, y lo único que vimos fueron algunas calcificaciones aisladas en la mamografía. Este es el valor de la resonancia en pacientes que tenemos sospecha de un componente extenso. En otro caso de una paciente de 34 años que acude por masa palpable, se encuentra en el puerperio y tiene masa palpable derecha. La mamografía muestra una mama extremadamente densa, un patrón D. Alcanzamos a ver una distorsión en el área palpable y algunas calcificaciones aisladas. El ultrasonido es muy claro, hay múltiples masas, distorsión y adenomegalias que nos indican un componente invasor. Hacemos una biopsia guiada por ultrasonido, confirmamos que es un cáncer que casi no se ve en la mamografía, y recomendamos una resonancia magnética que demuestra claramente los ganglios anormales, por supuesto, que el cáncer es multicéntrico, que hay múltiples masas y que ocupa 3/4 partes del volumen de la mama.
La evidencia para la detección de cáncer in situ por resonancia es cada vez más sólida y es motivo incluso de una charla completa. Mencionaré solo algunos artículos de la doctora Christiane Kuhl, que ha demostrado claramente que la resonancia es más sensible para detectar el cáncer in situ que la mamografía. En esta tabla, el doble de sensibilidad de resonancia que una mamografía, ya que la resonancia nos permite ver el cáncer no calcificado, aunque no tiene necrosis central. Ella estudió 593 pacientes con diagnóstico de cáncer y formó dos grupos, uno con resonancia, ultrasonido y mamografía y el otro solo con mamografía y ultrasonido. Detectó cáncer in situ en el 23% de los casos y la resonancia fue más sensible, 86 versus 36 de mamografía y ultrasonido juntos. El 51% de los cánceres in situ fueron detectados solo por resonancia y la detección de cáncer in situ de alto grado fue de 91.8% versus 36% de la mamografía. Este artículo demostró claramente la utilidad de la resonancia magnética en la detección del componente intraductal in situ en pacientes con cáncer. Hablaremos por último de la valoración de la respuesta quimioterapia neoadyuvante como parte de las indicaciones de la resonancia preoperatoria. La resonancia magnética es cada vez más utilizada para evaluar la respuesta a la quimio neoadyuvante porque es el mejor método de imagen para comparar con la histología, como lo demuestran estas cifras reportadas. La resonancia nos permite evaluar la respuesta morfológica a la quimioterapia, así como la medición de volúmenes de acuerdo al método RECIST. Solamente un ejemplo para que tengan claro lo que nosotros vemos en resonancia. Es una paciente que ya les presenté al principio de la charla con un tumor multicéntrico. Vemos los ganglios anormales y múltiples lesiones en varios cuadrantes. Y posterior a la quimioterapia neoadyuvante, podemos claramente confirmar que hay una respuesta ganglionar completa, que los ganglios han tomado su tamaño normal y que la masa ha disminuido su tamaño con datos de fragmentación y han desaparecido casi todas las lesiones satélite que se encontraban dispersas en la mama. Es muy fácil demostrarle al clínico con imágenes como estas del PEI cómo es esta respuesta parcial. Y también podemos con la resonancia hacer una evaluación de la respuesta de manera funcional gracias a la difusión y a la medición del coeficiente aparente de difusión, que son herramientas que cada vez se utilizan más para valorar la respuesta. Ahora les voy a hablar un poco de la evidencia científica en contra, que como mencioné al inicio de la charla, no es despreciable la cantidad de artículos que tenemos al respecto, incluyendo algunos metaanálisis, que nos han llevado a analizar con detalle para saber cuáles son los argumentos en contra de la resonancia preoperatoria, que los podemos resumir en estas líneas.
Ellos mencionan un mayor número de mastectomías en los pacientes que se hacen resonancia, que se hacen cirugías más amplias, que el uso de la resonancia preoperatoria no ha demostrado mejoría en la sobrevida, que causa mucho estrés y aumenta el número de biopsias, y que hay también un porcentaje de falsas positivas y, por supuesto, el impacto económico también está en contra del uso de esta herramienta. Y considerando todos estos argumentos, el doctor Sardanelli se dio a la tarea de hacer un análisis exhaustivo y descubrió que existen sesgos en la interpretación de los hallazgos de las pacientes analizadas por estos autores, y para fortalecer la evidencia de que la resonancia es útil, creó un grupo de análisis prospectivo con 37 centros en el mundo, y con la ayuda de todos estos centros en el mundo ha logrado recabar al menos 7,000 resonancias con los criterios aquí incluidos, haciendo un grupo sin resonancia preoperatoria y otro grupo con resonancia preoperatoria para evaluar los resultados de la cirugía, el número de mastectomías, el número de reexcisiones y la sobrevida. El doctor Sardanelli presentó los resultados preliminares en el Congreso Europeo del 2017 y encontró hallazgos muy interesantes, como por ejemplo que el 40% de las resonancias eran indicadas por los cirujanos, que a su vez son los que más se oponen a esta herramienta. Encontró también que 20% de las pacientes que van a la resonancia ya tienen determinada que van a ser manejadas con mastectomía por los datos hallados en la mamografía y el ultrasonido, lo cual hace un sesgo, por lo menos de un 20%, en lo que declaran que aumenta el número de mastectomías las resonancias. Si disminuyen ese sesgo de análisis, pues solo sería 1% de mastectomías adicionales después de hacer una resonancia preoperatoria. Recientemente, el doctor Sardanelli actualizó los resultados en el Congreso Europeo del 2019, donde nos reporta una mejoría de la sensibilidad y especificidad de la resonancia de mama para la detección de cánceres adicionales. En la presentación de los últimos resultados el año pasado, el doctor Sardanelli encontró números muy similares al 2017 y solo mencionaré algunos de ellos por cuestiones de tiempo. El número de mastectomías en el grupo con resonancia preoperatoria fue del 22%, de los cuales 21 ya tenían previsto la mastectomía, por lo cual corregido el sesgo equivale al 1.7%, a diferencia del 14% de mastectomías que representa el 1% corrigiendo el sesgo de la decisión previa. También los resultados de reintervención son de 8.8 en el grupo de resonancia versus 11.4 en el grupo de no resonancia. El doctor Sardanelli presentó en enero de este año este artículo donde analiza los diferentes trabajos acerca de la resonancia preoperatoria, destacando
el trabajo denominado POMV, que es un estudio prospectivo, randomizado y multicéntrico que estudió 446 mujeres con resonancia preoperatoria, y la resonancia aportó información adicional en un 38%, considerándose información importante. 15% de estas pacientes tuvieron un cambio en la conducta quirúrgica y la tasa de reintervención fue de 6% en pacientes que sí se hicieron una resonancia preoperatoria versus un 33% de reintervención en las pacientes que no se hicieron resonancia preoperatoria. Con todos estos análisis de los artículos descritos, el doctor Sardanelli piensa que la resonancia preoperatoria es una innovación importante para la evaluación de la paciente con diagnóstico de cáncer. Él piensa que tanto los radiólogos como los cirujanos pronto pondrán a la resonancia magnética preoperatoria en el lugar correcto. Pues termino esta charla con las siguientes conclusiones. La evidencia actual indica mejoría de la sensibilidad y la especificidad de la resonancia. Hay evidencia suficiente que la resonancia preoperatoria ofrece información valiosa que puede cambiar el tratamiento quirúrgico. Están descritos menores cifras de reintervención y también disminución en las recidivas tumorales en las pacientes que cuentan con una resonancia preoperatoria. Sin embargo, se espera fortalecer la evidencia y estamos en análisis del estudio MIPA y se deberán también analizar subgrupos de cánceres donde la utilidad sea mayor para las pacientes. Muchísimas gracias por su atención.